Muy buenas noches, bienvenidos a Chilevisión Noticias. Comenzamos con información de último minuto. Un gran terremoto que se ha sentido en la zona oriente de Rusia, en la costa pacífica de ese país. Este movimiento telúrico se registró cuando en Chile era las 7 de la tarde con 24 minutos. Hasta ahora la información es que la intensidad fue de 8.0, aunque se está reevaluando con nuevas mediciones. Y a esta hora estamos a la espera de información por parte del SHOA respecto a si esto tendría características que pudieran provocar algún tipo de tsunami en nuestras costas. Esto ocurrió en la península de Kamchatka, queda en el noreste de Rusia, es decir, frente a Canadá, frente a Alaska. Está en el Pacífico hacia el norte, pero ustedes ya saben, las ondas se trasladan a través del océano y pudiera ser que llegaran a nuestras costas, así que estamos a la espera de lo que diga el SHOA. Claro, ahí está la indicación entonces de que las características de este sismo de magnitud 8,0, localizado al sureste de Petropavlovsk, que es la capital de esa zona de la provincia de Kamchatka en Rusia, están en evaluación en conjunto con el Pacific Tsunami Warning Center para ver si finalmente hay o no la posibilidad de una amenaza de tsunami que pueda llegar a las costas de nuestro país. Estamos con Soledad Agüero para más información de último minuto acerca de esta noticia que todavía está en evaluación. Es una zona no demasiado poblada, muy remota de Rusia, que también es una zona volcánica donde se han registrado grandes terremotos en otros momentos de la historia y ahora se está recabando más información al respecto. Hola, Sole. ¿Cómo están? Claro, se está evaluando todavía qué zonas podrían verse impactadas por este sismo magnitud 8. Ya se dijo que en Japón están bajo aviso de tsunami. Se advirtió que dentro de las próximas 3 horas podrían impactar las olas a partir de este terremoto. Hay otras zonas como es el caso de Alaska o la isla de Guam, que también están ahora bajo vigilancia por todo lo que está ocurriendo. Esta es una zona sísmica, tú lo decías, Daniel, está ubicada entre la placa del Pacífico y la placa de Eurasia. De hecho, en los últimos 125 años ha experimentado 7 terremotos superiores a 8.2. Es una zona de alto riesgo sísmico y la semana pasada ya se habían registrado algunos sismos de magnitud 7.6. Se temió que eso podría haber generado riesgo de tsunami y eso se descartó. Hubo otros sismos magnitud 6.5 hace muy pocos días. De hecho, se había tenido que evacuar de manera preventiva a sus residentes sin que se registraran víctimas ni daños graves, que es algo que está aún en evaluación a esta hora. Ahora, Sole, por las primeras informaciones que hemos recibido y lo que estábamos revisando, es una zona muy agreste, de una naturaleza muy exuberante, con volcanes muy importantes y la verdad es que no se ven grandes construcciones ni grandes ciudades. Es una zona, esta península, poco poblada y visitada más bien por su naturaleza. Sí, se caracteriza, como tú decías, por su actividad volcánica, también geyser. Son más de 160 volcanes en esa localidad, hay 60 de ellos que están activos y eso también es un factor que explica la actividad sísmica que hay en la región. Pero claro, zonas densamente pobladas o habitadas no hay. Aún así, sí se está evaluando si es que hay algún daño a la infraestructura del lugar, que es algo que por el momento, mientras esto se está evaluando minuto a minuto, se ha descartado. La ciudad más grande, la capital, es Petropavlovsk, que tiene unos 160.000 habitantes. Aquí podemos ver en el mapa, para que nos ubiquemos mejor, esta es la península de Kamchatka. Se provoca, a ver si lo podemos ver aquí en el mapa, entonces lo que ocurre. Esta es la península de Kamchatka, esto es Rusia, aquí está Japón. Esto es China, este es el cinturón de fuego también de este lado del Pacífico. Y acá cruzando el Pacífico, entonces desde aquí tenemos al otro lado la costa de Canadá, esto es la Columbia Británica, donde está Vancouver, por ejemplo, esto es Alaska, y evidentemente si nos vamos más hacia el sur, entonces vemos toda la costa del Pacífico hasta llegar acá a Chile. Estamos a gran distancia, pero ha ocurrido, recordemos, por ejemplo, cuando ha habido grandes terremotos en Japón, que está relativamente cerca, aquí está Japón, esto es el lugar del terremoto de ahora, ha ocurrido que con terremotos en Japón haya alertas de tsunamis en Chile, por lo tanto es algo que no estaría tan lejos de las posibilidades y por eso se está evaluando. Es por eso que el
Showa ha informado que está en evaluación la posibilidad de que esto tenga consecuencias en las costas de Chile. Hasta ahora solamente se ha enviado esta alerta para estar atentos a lo que diga el Showa. Senapred, esta es la página de Senapred, que dice que el Showa está en evaluación en conjunto con el Pacific Tsunami Warning Center, que es el encargado a nivel mundial de monitorear el movimiento de los océanos y de esta manera avisar si es que se acerca alguna ola, alguna irregularidad en el mar hacia nuestras costas. Claro, este terremoto ocurrió cerca de las 10:30 de la mañana, hora local. Ahora es cerca del mediodía en esta zona del extremo oriental de Rusia. Y lo decíamos, es una zona muy sísmica, es una zona volcánica también, donde han ocurrido terremotos de gran magnitud. Está ubicada en una zona en que también hay muchos terremotos. Y ese eso es el uno de los factores. Claro, ahí está que fue en el agua. Exacto. Fue en el Océano Pacífico, ahí está el punto mayor. Aquí está el epicentro, que es algunos kilómetros, 135 kilómetros hacia la costa, hacia el sureste, hacia por lo tanto, la costa del Océano Pacífico. Y probablemente esos deben ser las réplicas que se han sentido después, todas situadas donde mismo se ve un círculo mayor, que es el terremoto principal, ese. Y ahí están las demás réplicas que se han estado haciendo. Ahí está, ese es el de magnitud 8. Claro, ese es el de magnitud 8, ese círculo un poquito más, está justo donde está la manito. Ahí a 136 kilómetros al sureste de Petropavlovsk, que es la capital, decíamos, de unos 160.000 habitantes, la capital de esta región, que es la región más del extremo oriental de Rusia. Y ahí están entonces todas las réplicas que se han seguido registrando. Es pleno día, lo decíamos, es mediodía en esa zona de Rusia. Y en Japón ya se da por hecho que van a llegar olas de por lo menos 1 metro. De hecho, la Agencia Meteorológica de Japón en sus redes sociales está ahora haciendo un llamado a la población a que se mantengan alejados de las costas, porque de acuerdo a la advertencia que hicieron, tsunamis se producirán repetidamente. No ingresen al mar y no ingresen a la costa, por lo menos hasta que se levante la alerta. Un sismo que se sintió también en Japón de muchísima menor intensidad, 2 grados de, magnitud 2, apenas se pudo percibir. Pero sí están ahora vigilantes respecto a de qué manera el tsunami o la llegada de las olas podría impactar, sobre todo si consideramos que el epicentro podríamos decir que fue considerado más bien superficial, 74 kilómetros, claro, dentro de lo que se podría considerar superficial, no está entre lo que podría ser más dañino, pero de todas formas ahí es otro factor que hay que tener consideración. Y mientras desde Estados Unidos ya actualizaron la magnitud del sismo a 8.7 según las últimas informaciones. Claro, se ha subido la intensidad, no fue de 8, la intensidad, exacto. Y fue recalculado a 8.7. ¿Cuánto fue el de Concepción acá? ¿Alguien se acuerda exactamente? 8.8. Muy cercano a lo que fue, con la gran diferencia de que aquí ocurrió en un sector muy poblado, en toda la zona centro-sur de nuestro país, donde hay importantes ciudades, y por lo que estamos viendo en esta región, en esta península, las ciudades serían más pequeñas. Claro, y con esta información nueva, estoy actualizando acá, se convertiría este terremoto al tener magnitud de 8,7 en el 12º terremoto más grande registrado en la historia de la humanidad. Es el mismo nivel 8.7 del terremoto de Valparaíso en Chile en 1730 y, como decíamos, un poco menor del terremoto de Chile en 2010, que fue 8,8. Y en esta zona, una zona muy cercana, ocurrió un terremoto de 9,0, que es el 4º mayor registrado en la historia de la humanidad, 9,0 en 1952. También en la zona de Kamchatka, solo superado por el terremoto de Valdivia en 1960, que es el más grande de la historia, 9,5, y luego el 9,3 del Océano Índico en 2004, que dio origen a esa enorme tragedia por el tsunami, y un terremoto en Alaska de 1964, que fue 9,2. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí en vivo y en directo es ya uno de los mayores terremotos en la historia de la humanidad desde que existen los registros. Sí, ese terremoto, el de 1952 que tú mencionabas, Daniel, que es el más poderoso de la historia de Rusia. Y si uno revisa ahí la magnitud de los daños que dejó en esa oportunidad, impactaron también a la isla de Hawái, que
está entre las zonas que se mantienen en alerta de ver si es que esto podría significar algún tipo de impacto sobre sus costas, porque está revisando ahí algunos datos de ese sismo donde decían que el archipiélago de Hawái había sido la zona más dañada, con daños materiales que se calculan entre 800.000 y $1 millón, que es parte de lo que se está ahora evaluando también, de ir viendo de qué manera, si es que hay réplicas que eventualmente también puedan tener repercusiones en Rusia y también en otras zonas del Pacífico. Sí, y eso también va a ser muy importante para alertar a la población, por ejemplo, en nuestro territorio insular, en Juan Fernández, dependiendo del viaje de esta ola, de esta posibilidad de que exista algún tipo de tsunami, habría que ver la trayectoria y, tal como decía la Sole, si esto se dirige hacia Hawái, podría también eventualmente llegar hasta nuestro territorio insular, hasta Juan Fernández primeramente, antes de llegar a las costas de Chile continental. Así es que estamos muy atentos a la advertencia que pueda entregar el SHOA en los próximos minutos. Estamos viendo en vivo lo que está transmitiendo la televisión en Japón, con imágenes, por cierto, de la costa y con las advertencias, ahí ustedes las pueden ver, de una alerta de tsunami debido a la posible llegada de olas desde entonces en la zona de Kamchatka en Rusia hacia la costa japonesa. Hay más detalles también que están empezando a aparecer que son interesantes. Por ejemplo, la profundidad sería de 18 kilómetros. Eso es bastante superficial, es un terremoto bastante superficial. Sabemos que qué tan fuerte se siente un terremoto, cuál es también la magnitud de los daños que puede ocurrir, depende de muchos factores. Uno de ellos es la magnitud, pero otro de ellos también tiene que ver con si es más superficial o más profundo. Y en este caso se trataría de un terremoto bastante superficial, de acuerdo a las primeras informaciones que están entregando el Servicio Geológico de Estados Unidos. Mira, si revisamos la pantalla, lo que está advirtiendo la televisión japonesa está pintada, fíjense, en el costado derecho de la pantalla está toda la isla que representa a Japón y se pinta en amarillo los sectores donde podría haber riesgo de que llegara un tsunami, es decir, toda la costa este de la isla, no hacia el interior, sino que la costa este sería la que podría estar recibiendo esta onda expansiva en las olas que pudieran provocar algún daño, y por lo tanto se está advirtiendo y se está pidiendo ahí tomar las precauciones en toda la zona costera del este, es decir, lo que da hacia el Pacífico, lo que da hacia el exterior. Claro, de todo el archipiélago japonés, que es lo que vemos ahí en la imagen, en la zona de Fukushima, por ejemplo, que es una de las zonas que aparecen allí destacadas con el riesgo de que puedan llegar las olas dentro de muy poco rato. Se hablaba de 1 metro aproximadamente, sí, la estimación ahí aparecía mencionada la zona de Hokkaido, de la isla más septentrional dentro de Japón, que es parte de lo que está ahí marcado con rojo, que está ubicada al suroeste de donde fue el epicentro del sismo. Hay otras zonas ya más al noreste, al este, al centro o al sudoeste del archipiélago japonés, en las que también, según los cálculos, las olas podrían alcanzar cerca de 1 metro. Se está hablando además de tsunamis de hasta 20 centímetros en una isla que se llama Shikoku, que está en el oeste del país, o todas las islas que conforman el archipiélago de Okinawa, que está más al suroeste de Japón, pero en otras zonas de la costa podría haber otras variaciones a nivel del mar, pero es en esas localidades donde hasta el momento se han emitido los primeros avisos de alerta de tsunami. Habría que hablar con algún experto para saber si un tsunami de 1 metro, qué tan dañino puede llegar a ser, pero en todo caso es 1 metro de altura, por lo tanto, dependiendo de la pendiente que tenga la costa, cuánto puede ingresar el mar hacia el interior. Si es una costa con mucha pendiente, un acantilado, probablemente tenga poco efecto. En una costa más plana podría ingresar hacia sectores más interiores. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos actualizando la información sobre lo ocurrido con este terremoto en Rusia, magnitud 8,7 grados, y a la espera de la confirmación por parte de las autoridades nacionales de si se activa o no una alerta de tsunami para las costas chilenas. ¿Vamos? Estamos de regreso a la espera de información del SHOA respecto a la posibilidad de un tsunami luego de este terremoto de 8.7, magnitud 8.7 en las costas de Rusia, en la costa
noreste de Rusia, en el sector de Siberia, justo frente a Alaska, frente a Canadá, es decir, en el Pacífico, en el océano, se ha producido este terremoto y estamos a la espera de la información respecto a los efectos que esto podría tener en las costas de Chile. Claro que sí, a 130 kilómetros al sureste de Petropavlovsk, que es la ciudad más poblada y la capital de la provincia de Kamchatka en Rusia. Hay algunas actualizaciones, por ejemplo, desde Japón, la Agencia de Tsunamis de Japón ha actualizado su advertencia de tsunamis, que era de tsunamis de 1 metro de altura, ahí ustedes lo ven en pantalla, ya está reflejado, a olas de 3 metros de altura en cada una de las zonas. Ustedes las ven marcadas en rojo ahí en el mapa, en gran parte del archipiélago japonés. Entonces, esas olas de 3 metros que se esperan en Japón. Y también la Agencia de Tsunamis de Estados Unidos ha dicho que espera también olas de 3 metros para Hawái, archipiélago estadounidense, estado estadounidense que está ubicado también en el Océano Pacífico. Sí, la Oficina de Emergencia de Oahu, en Hawái, ha tuiteado hace 3 minutos solamente, dice una actualización de la alerta de tsunami. Tomen acciones, dice. Olas destructivas de tsunami se están esperando en las costas. Y respecto a el horario, entregan horarios para los distintos sectores, pero están pidiendo evacuar todos los sectores costeros. Dice evacuación primaria en Hawái. Aparece toda ahí una actualización respecto a los horarios que podría llegar esta ola que dice la Oficina de Emergencia de Oahu que sería destructiva. Pero mientras en Rusia ya habría efectos de este tsunami, olas de entre 3 y 4 metros que ya se han registrado en una zona de esta provincia de Kamchatka, concretamente en el distrito de Yelizovsky, donde ya ha llegado, por lo tanto, este tsunami. Solo además, la Agencia Meteorológica de Japón ha sido bastante específica en sus recomendaciones. Dice que lo siguiente, algo que ya sabemos en Chile por experiencia, por cierto, lo está repitiendo la agencia japonesa, dice: los tsunamis golpean repetidamente, no se aproximen a la costa hasta que esta alerta sea definitivamente levantada. Es la advertencia que a esta hora se hace en Japón a la espera del tsunami que, como vemos, ya se ha registrado en algunos sectores de la costa de Rusia. Sí, en Japón ya es día miércoles, son las 9 de la mañana con 51 minutos. Se dijo que cerca de 3 horas después del sismo las olas podrían impactar parte de las costas de Japón. Se espera que de las 10 de la mañana con 10 minutos hora local se entregue un punto de prensa por parte de las autoridades de emergencia para ver cuál es la información que han podido recopilar. Hasta el momento estamos viendo imagen en vivo de la capital de Tokio y comentábamos antes de ir al corte respecto a la altura, que ya se actualizó. Se había hablado en un comienzo de olas de 1 metro de altura. Ahora ya vemos ahí el cálculo que se hizo nuevamente y que da cuenta que se están esperando ahora ahí al lado de la hora en la que está previsto que impacte ola de 3 metros. Pero acá también hay que tener en consideración que el factor que determina la peligrosidad de un tsunami no está dado únicamente por la altura. Hay que ver qué es lo que ocurre con la velocidad, también con la dirección del tsunami, y por eso esa advertencia reiterada que hacían desde Japón y que nosotros muy bien conocemos de que se alejen de las costas, porque quienes están en las zonas costeras bajas sí podrían verse impactados por un tsunami que podría tener consecuencias como inundaciones o daños a infraestructuras, incluso pérdidas de vidas para quienes no tomen los resguardos. Y eso incluye la ciudad que estamos viendo en imágenes, por cierto. Tokio está ubicada en la costa oriental de Japón, está en una bahía, ¿no? Esto es una bahía sobre la cual está ubicada Tokio y Yokohama, la bahía de Tokio precisamente, y está en la zona que vemos en el mapa marcada con rojo. Por lo tanto, es también una zona donde podrían llegar eventualmente estas olas de tsunami si se cumple finalmente lo que está advirtiendo y la alerta que está realizando la autoridad de tsunamis de Japón.
Sí, acá está el mensaje que está llegando a los celulares de los habitantes de Hawái, en el que advierten que se emitió una alerta de tsunami y con la advertencia de que una serie de olas poderosas y fuertes corrientes podrían impactar las costas cercanas. Lo que dice este mensaje es simple y directo. Dice: ustedes están en peligro, manténganse alejados de las costas, trasládense a zonas altas, manténganse lejos de las costas, al menos hasta que las autoridades locales indiquen que es seguro poder regresar. Son los avisos que hace algunos instantes fueron emitidos a los teléfonos celulares de los hawaianos, dado el aviso que ya les informábamos más temprano de el impacto que se espera que tenga este sismo con el riesgo de tsunami que ya está impactando a la región de Kamchatka con olas de 4 metros de altura, y se espera que dentro de los próximos minutos haga también lo propio en las costas de Japón. El NOAA, que es el Servicio Nacional Meteorológico de los Estados Unidos y que tiene un sistema de alertas de tsunami, califica en distintos grados las advertencias que se están entregando. La más alta de las advertencias es para el propio Alaska, que está justo al frente de la península de Kamchatka. Esa es la más importante, la que está más en rojo. Luego viene otro sector de Alaska, que es Samalga Pass, que también está en Alaska. Y después dice un tipo menor de advertencia para, por ejemplo, el borde costero mexicano. Luego para Japón, con olas que podrían alcanzar entre los 1 y los 3 metros, baja un poquito más Filipinas y vuelve a elevar la alerta para Hawái, donde nuevamente las olas podrían alcanzar los 3 metros y más. Hay advertencias para otros sectores de la costa rusa e incluso para Guam. Así es que se va avanzando y de alguna manera se va pintando el mapa del NOAA, que tiene en la página principal un mapa con puntos de colores. Los rojos indican el lugar donde la advertencia sería más alta y los amarillos, que ya están llegando los puntos amarillos hasta la costa de México. Eso sería una advertencia menor, pero igualmente de alerta y a la espera de lo que pudiera ocurrir en las próximas horas. A ver si podemos mostrar luego el mapa del Océano Pacífico para mostrar más o menos de qué estamos hablando, para entender las distancias. Por ejemplo, entre la península de Kamchatka, el epicentro de este terremoto, y Japón, hay 3.500 kilómetros de distancia. Y ese es, por lo tanto, el lugar fuera de Rusia donde se espera que primero puedan llegar las olas, 3.500 kilómetros. A Hawái, que es este archipiélago, es un estado de los Estados Unidos que está ubicado en el Pacífico Norte, la distancia es de 5.800 kilómetros. Y si vamos luego a pensar en territorio chileno, lo más cercano sería Rapa Nui. Rapa Nui queda a 11.700 kilómetros de distancia, o sea, más del triple de la distancia que hay entre el epicentro de este terremoto y Japón. Por lo tanto, claramente estamos mucho más lejos. Rapa Nui está mucho más lejos porque está en el Pacífico Sur, pero es de todas formas la zona del territorio chileno que estaría más cercana. ¿Más cerca que Juan Fernández? Yo creo que sí. Podemos buscar el dato, pero me parece que sí, porque está mucho más hacia el oeste, claro, Rapa Nui, que Juan Fernández. Claro, eso sí, está más hacia el oeste, pero Juan Fernández podría estar un poquito más al norte. Pero bueno, de todas maneras, la advertencia va a ser importante para nuestros dos territorios insulares, que son los que primero podrían recibir este tren de olas si es que se concretara la alerta de tsunami. Reiteramos, estamos a la espera de información oficial por parte del SHOA. No se ha entregado todavía este movimiento, este terremoto de 8.7 grados ocurrió hace 1 hora y media y todavía estamos a la espera de que se entregue información oficial respecto a las consecuencias que podría tener en las costas chilenas. Pero decir que tampoco lo ha entregado el NOAA, tampoco este organismo internacional norteamericano que ha hecho las advertencias para toda la costa de América del Norte, la costa pacífica de América del Norte, todavía no ha calificado el peligro para América del Sur, no está pintado todavía, claro, como les decía, en la página principal del NOAA. Por lo tanto, tampoco entendemos el SHOA tiene a esta hora probablemente
la certeza de qué es lo que va a ocurrir en nuestras costas. Ahí podemos ver en el mapa claramente, ahí está marcado en rojo la península de Kamchatka, que es el lugar donde se produjo el terremoto, y lo que ustedes ven al otro lado, cruzando el Pacífico, es Alaska, esa parte que se ve ahí donde estamos pasando, todo eso es Alaska, la parte blanca, que es territorio estadounidense. Claro. Todo eso es Alaska. Es una zona muy poco poblada, es probable que las olas lleguen fuerte ahí, pero una zona con muy poca población. Y ahí luego está Canadá. Flecha, ahí comienza eso es Canadá. Claro. Y ahí está Vancouver, que es la ciudad probablemente más importante de la Columbia Británica. Ahí está Vancouver, precisamente, que está casi en el límite entre Canadá y Estados Unidos. Y luego ya viene la costa de Estados Unidos, los estados de Washington, Oregón y California. Ahí están ciudades como San Francisco, como Los Ángeles, como San Diego. Y luego ya empieza la península de Baja California. Justo ahí hasta San Diego y Baja California es hasta donde está llegando la advertencia. Es una advertencia más baja para ese sector de la costa norteamericana, pero hasta ahí está llegando a esta hora la advertencia del NOAA. Sí, les tengo una actualización sobre los primeros daños materiales que se han reportado, porque habló Vladimir Solodov, que es el gobernador regional de Kamchatka, que confirmó que hay daños menores en un jardín infantil como resultado del terremoto, sin que haya por el momento personas lesionadas, y insistió en que este terremoto ha sido el más fuerte en décadas que se haya registrado en esa parte de Rusia. Y cuando faltan segundos para las 9 de la noche, queremos recordarles que a partir de las 21 horas termina el horario de protección al menor y Chilevisión está autorizado a transmitir programas para mayores de 18 años. Sí, digamos que no solamente es el más fuerte que se haya registrado en las últimas décadas en esa zona de Rusia, es el terremoto más grande que se haya registrado en el mundo desde el año 2010. Desde el terremoto de Chile en 2010, que recordemos que fue 8,8, no había habido desde entonces, en los últimos 15 años, ningún terremoto de esta magnitud. Así que es el mayor terremoto a nivel mundial en los últimos 15 años y el 12º de la historia de la humanidad desde que existen registros con esos 8,7 grados, que es la última actualización que tenemos. En principio se había hablado de 8,0, luego vino esta actualización a 8,7. Hace 5 minutos solamente el sistema de alertas de tsunami de Hawái está advirtiendo la próxima llegada de la primera ola del tsunami, dice, cuando sean las 7:17 horas de la tarde en Hawái, y dice: acciones urgentes deben ser tomadas para proteger las vidas y la propiedad. ¿A qué hora, Maca? Estén seguros, cuando sean las 7:17. Son las 2:59, claro. O sea, faltan 4 horas. Menos de 4, claro. Más de 4 horas para que lleguen eventualmente esas horas a Hawái, que recordemos está muchísimo más cerca que el primer territorio chileno que podría ser alcanzado, que es Rapa Nui. Claro, por lo tanto, hay tiempo para tomar acciones si es que hubiera algún tipo de advertencia, que decíamos, estamos esperando esta comunicación oficial por parte del SHOA, pero de todas maneras y con la certeza de que primero tendría que llegar a las costas de Japón, a las costas de Hawái, a las costas de Norteamérica, antes de tener alguna eventual llegada con daños a nuestras costas. Así es que hay tiempo para recibir con certeza cuál es la información que se está entregando por parte del SHOA y que también se está recopilando a nivel internacional, los organismos internacionales coordinados a esta hora para enviar las advertencias, que por el momento son las más altas para Alaska y para Hawái. Son los que tienen advertencias incluso más potentes que para Japón. Claro, es muy importante decir eso por ahora, para toda la gente que además nos está escuchando, que nos está viendo en la zona costera de Chile. No hay que tomar ninguna acción, no hay ninguna alerta, y si llega a haber alguna alerta va a haber mucho tiempo para reaccionar. Así que lo importante es mantenerse informado, por cierto, pero no es necesario tomar ninguna acción por ahora. Esto está a la espera de una evaluación y, como decimos, si es que llegara a ocurrir algo, sea en las costas continentales de Chile, sea en Juan Fernández, sea en Rapa Nui, va a haber muchas horas todavía para que se realicen las evaluaciones correspondientes y, de ser necesario, se aconseje tomar algún